Hola gente linda de Casa de Restauración, les habla una vez más José Arce. Estamos en esto que le dimos en llamar como cartas leídas, ya en el número 30, vidas en Cristo, vividas como cartas leídas por todo el mundo. El tema que estamos tratando es tratando de dilucidar un poco sobre cómo comunicamos la vida de Cristo al mundo que nos rodea. Y estamos usando la carta de Colosenses capítulo 1, verso 1 al 8, y descubrimos allí dos estrategias o dos grandes estrategias para concentrarnos en esas realidades que nos enseña la Escritura. Una de ellas es viviendo una vida sustentada en la verdad, de Colosenses capítulo 1, verso 1 al 2, y la otra gran estrategia es viviendo una vida de gratitud, que básicamente es el resultado de vivir una vida de verdad. Colosenses capítulo 1, verso 3 al 8. Y de allí estamos descubriendo acerca de la razón de la gratitud, la cual es el Evangelio de Dios, y estamos analizando desde esta cualidad las características de este Evangelio, las cuales dijimos que comienza con fe en Cristo Jesús, produce amor de Dios, da esperanza futura, es para todo el mundo, produce fruto en las personas que creen, y comenzamos ahora, a partir de ahora, a ver una sexta característica de este Evangelio en esta presentación de la carta a los Colosenses. Nuestro pasaje base dice: la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que la oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Colosenses capítulo 1, versos 5 al 6. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Entonces, el tema que vamos a empezar a considerar a partir de esta charla es que el Evangelio creído es por la gracia de Dios, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El tema principal en pocas palabras. La gracia está en el corazón del Evangelio de Dios. La gracia de Dios nos dice que no hay nada que hacer aparte de lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. Jesucristo mismo dijo: consumado es, y murió en sustitución de los injustos. Dios resucitó a Jesucristo diciendo: hecho está. Estoy más que satisfecho con la obra de Jesús, y nos declaró a todos los que creemos en Jesucristo y su obra como justos. Dios es soberano y de manera gratuita y misericordiosa perdona, no por algo que hayamos hecho, sino por su propia gracia. Y entonces a esto llamamos la gracia de Dios en verdad. Gracia es simplemente Dios dándonos lo que no merecemos. Romanos 6:23. Ahora sí, tenemos otra cuestión, que es el tema es muy recurrente en las Escrituras, un tema recurrente de las Escrituras. ¿Qué cosa? La gracia de Dios. Gracia de Dios es un gran tema que arranca desde Génesis y llega hasta Apocalipsis. Por ejemplo, sabemos que la gracia de Dios es parte de lo que Dios es. Dios es el Dios de toda gracia, en las palabras del Nuevo Pacto, primera de Pedro 5:10, o Dios es el Dios fuerte, misericordioso y de gracia, en Éxodo 34:6. Es un adjetivo de la persona de Dios. Como sabemos, Dios es infinito, por lo tanto, no podríamos acabar de definir este concepto cabalmente, el concepto de la gracia,
Sin embargo, tenemos lo que se nos ha revelado de esta gracia en las Escrituras. También tenemos que Dios vino a los hombres en Cristo Jesús, lleno de gracia y de verdad. Y es desde su plenitud, de la plenitud de Cristo, que todos nosotros podemos tomar gracia sobre gracia, según nos revela el Evangelio de Juan capítulo 1. Dios y Cristo es persona infinita, por lo tanto, infinita va a ser su gracia. Para agregar más distancia, tenemos al Espíritu Santo, el cual es caracterizado en la Escritura como el Espíritu de gracia, y sabemos que el Espíritu Santo es Dios infinito, por lo tanto también infinita su gracia. Toda la Escritura es inspirada por el Dios de gracia, por lo tanto toda esta Escritura viene con la carga de esa cualidad divina. ¿Qué carga? ¿Qué cualidad divina? La gracia de Dios. Se nos dice en esa Escritura que la gracia es multiforme en la primera carta de Pedro. ¿Cómo conocer algo que es tan versátil, tan multiforme? Así, el Dios de toda gracia se expresa en gracia multiforme, por lo tanto es un tema amplio, y aquí solamente hablaremos muy superficialmente de este gran e importante tema del Evangelio de Dios, y por qué no decirlo de toda la Biblia, porque revela el corazón de Dios. El corazón del Evangelio que nos dice algo o mucho del corazón de Dios. Eso es la gracia. Gracia es el corazón del Evangelio que nos dice mucho del corazón de Dios. ¿Cómo es Dios? Al leer, por ejemplo, Romanos capítulo 1 al 5, que va a ser una tarea para la casa, podremos notar de qué trata el Evangelio de Dios y cómo es que la gracia de Dios nos es dada por el tema principal de ese Evangelio, esto es Jesucristo, quien es el Evangelio de Dios. Al leer concordantemente con lo que tenemos en Romanos, capítulo 1, verso 1 al 5, tenemos Juan, capítulo 1, verso 1 al 18, también va a ser tarea para la casa, leerla. Podemos notar a Cristo, quien es Dios en envase humano, que está lleno de gracia y de verdad, lleno del Dios de toda gracia, y de su plenitud pueden tomar todos los que creen en Él gracia sobre gracia. Luego podemos poner nuestros ojos sobre la porción de Gálatas capítulo 1, verso 1 al 9, del capítulo 1 de Gálatas, tarea para la casa, y notar el acostumbrado deseo apostólico para los creyentes de Cristo. Gracia y paz de parte de Dios y de parte de Jesucristo. Y luego pasar a considerar el mensaje del verdadero Evangelio. No hay otro Evangelio aparte del Evangelio que predica la gracia de Dios en Cristo Jesús, porque el Evangelio que se centra en la gracia de Dios revela el corazón del Dios de toda gracia. Pensamientos que nos introducen al gran tema de la gracia. Para traer un poco de luz al concepto de la gracia, comencemos por decir que gracia de Dios es el regalo de parte del Rey del universo que expresa su generosidad infinita. Les leo de nuevo. Es el regalo de parte del Rey del universo que expresa su generosidad infinita. Y algunos pasajes que se pueden leer para entender la idea: Génesis capítulo 33, versos 5 y verso 11, y el Salmo 37, verso 21. Cuando hablamos de regalos, debemos tener presente la mente de Dios al dar un regalo. Leamos las palabras de Dios y luego las palabras de su Hijo para tener presente cómo Él puede llegar a dar algo o hacer algo que implique su gracia, y luego, desde esa idea,
aplicar ese mismo concepto a nuestra propia realidad. Escuchemos a Dios hablar por medio de la ley de Moisés diciendo: porque tú, Israel, eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, porque eran el pueblo más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y los guardó, y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Reconozcan entonces que el Señor, tu Dios, es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, pero al que le odia le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia, en su misma cara le dará el pago. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 10, en la versión de la Biblia de las Américas. Mucho que decir sobre esta porción de la ley de Moisés, pero solo quiero recordarnos que Dios estaba hablando a un pueblo que lo había rechazado durante 40 años y que incluso sabía que después de que entraran a la tierra prometida se iban a olvidar de él una y otra vez. Podemos ver para eso los capítulos finales de este libro de Deuteronomio. Notar lo que la ley de Dios dice: el Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió porque eran más numerosos, porque eran más importantes que otro pueblo, porque eran el más insignificante de todos los pueblos. Luego invita la ley, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Él es Dios fiel. De ahí que no miró la iniquidad de Israel para hacer lo que Él es. Dios es fiel y no dejará de serlo. ¿Por qué hablo de la iniquidad? Ahí en Números 23 y 24 tienen la idea y pueden confrontar la misma realidad, la misma información, que Dios sigue siendo fiel pese a la infidelidad muchas veces de su pueblo, en la segunda carta de Timoteo capítulo 2, verso 13. Dios es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. En segundo lugar, escuchemos a Dios hablando por su Hijo Jesucristo. Dice Jesús: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, así como es Dios Padre. Porque Dios Padre hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman a ustedes, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los odiados recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los extranjeros? Por tanto, ustedes sean perfectos como su Padre, Dios Padre Celestial, es perfecto. Adaptado de Mateo capítulo 5, versos 44 y 48 en la Biblia de las Américas. Luego, escuchemos al enviado de Cristo al mundo no judío, es decir, Pablo, que nos dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió, porque los que se creen ser sabios entiendan que no saben nada, para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada.
Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen ser muy importantes se den cuenta de que en realidad no son importantes. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Casa de Restauración, nos estamos viendo en la próxima charla, continuando hablando, si el Señor así lo quiere, de este gran tema de la gracia de Dios.